Hola, soy Álvaro Jiménez y como proyecto final del curso de simulación electromagnética voy a explicar cómo simular la sección radar equivalente de un triedro metálico en ANSYS usando el Solver SBR Plus. Primero vamos a describir de forma teórica la simulación, comenzando por el concepto de sección radar equivalente, que es una medida que define cuánto de detectable es un objeto por un radar, es decir, cuánta intensidad refleja o dispersa un objeto hacia el radar cuando una onda electromagnética incide sobre él. Cuando las ondas radar se transmiten sobre un blanco, solo una cierta cantidad de energía es reflejada de vuelta. El material del blanco, el tamaño, el ángulo de incidencia o la distancia determinan qué cantidad de energía electromagnética regresa a la fuente. Matemáticamente se define como la fórmula de la diapositiva, que es 4pi por r al cuadrado por sr partido st, donde el blanco actúa teóricamente como una superficie esférica que se dispersa en todas las direcciones, y por tanto la superficie es 4pi por r al cuadrado. Sr será la densidad de potencia dispersa en el lugar de recepción y St es la densidad de potencia del transmisor en el blanco de radar. SR y ST, ambas medidas se miden en vatios partido metro cuadrado. RCS, la sección de radar equivalente, se mide en metros cuadrados, pero esta no representa el área física real del objeto, sino un área equivalente que refleja la misma cantidad de energía hacia el radar como lo haría un reflector isotrópico. Antes de comenzar la simulación en sí, vamos a diferenciar entre la RCS monostática y biestática. La monostática es cuando el radar se transmite y recibe desde el mismo punto, es decir, se mide el eco en la misma dirección de llegada. Y por otro lado, la biestática, que es cuando el transmisor y receptor están separados a una cierta distancia, midiendo el eco desde otro ángulo. En este ejemplo vamos a simular la RCS monostática de un triedro metálico, que es simplemente un blanco radar formado por 3 planos conductores, siendo un componente clave en aplicaciones radar por los siguientes motivos. Refleja fuertemente hacia el radar, es decir, tiene una alta RCS. Gracias a su forma geométrica, un triedro refleja las ondas electromagnéticas casi directamente de regreso a su fuente, sin importar pequeñas variaciones del ángulo de incidencia, lo que lo convierte en un blanco radar muy estable. En la segunda cualidad vamos a introducir el concepto de retrodispersión, que es la parte de la energía reflejada que regresa exactamente en la misma dirección desde la que vino la onda incidente. Por tanto, se puede definir que este triedro tiene un patrón de retrodispersión predecible y simétrico. El triedro refleja según el principio de los 3 rebotes, que es simplemente que la onda electromagnética incidente rebota exactamente una sola vez en cada cara y regresa en la misma dirección en la que vino, sin importar pequeñas variaciones o desviaciones del ángulo de incidencia. Esto genera una retrodispersión perfecta. Como todos los caminos de rebote tienen la misma longitud, la onda reflejada es coherente y de alta intensidad. Por esto, el triedro tiene una RCS muy alta y estable, lo que es útil para la calibración, que se explicará más adelante. Otra característica clave es que es fácil de fabricar, ya que tiene una forma simple y se puede construir con materiales metálicos, que sean buenos conductores como el aluminio o el cobre. En la simulación ya veremos después que se modela como condición de contorno del conductor eléctrico perfecto. Ahora vamos a hablar de escenarios donde se usa esta componente. Por todas estas propiedades que se han comentado anteriormente, es relevante su uso en aplicaciones como cámara anecoica y calibración de radares. En la calibración de radares se coloca un triedro metálico en una zona de prueba para validar el funcionamiento del radar. Como su RCS es conocida y estable, sirve como referencia para ajustar o verificar medidas reales. También se puede usar en cámaras anecoicas como blanco. Se coloca frente a un sistema de medición o antena dentro de la cámara para verificar si el radar o el analizador de redes detecta la señal reflejada,
permitiendo validar el sistema, calibrar las antenas, verificar la alineación o comprobar los valores de ganancia máxima. Todo ello sin interferencias externas por el propio funcionamiento de la cámara anecoica. También es útil en ensayos al aire libre, en un entorno real con interferencias, usándose del mismo modo. Como blanco conocido, a una distancia de orientación controlada, se mide el eco para verificar y calibrar un radar. Después de esta descripción teórica, vamos a ver cómo es la simulación en HFSS. Como se puede ver en la imagen, el triedro está compuesto por 3 triángulos rectángulos isósceles, cada uno con lados de longitud S igual a 0,5 metros. Estos triángulos se disponen en forma de pirámide con una cara abierta perpendicular al eje X. Esta cara abierta es un triángulo equilátero donde sus lados miden raíz de 2 por S, y S hemos dicho antes que era 0,5 metros. El vértice de la pirámide se sitúa en el origen de la coordenada. Al triedro se le asigna una condición de contorno de conductor eléctrico perfecto. Con esto, pues la componente tangencial del campo eléctrico sobre la superficie es nula, y no deja pasar el campo eléctrico a través de ella, reflejando el 100% de la onda electromagnética incidente. Una aproximación a la óptica geométrica, la sección radar RCS de un triedro metálico se puede estimar por la siguiente expresión: 4pi por S a la cuarta partido 3 por lambda al cuadrado, donde S es la longitud del lado de los triángulos isósceles que forman sus cargas y lambda es la longitud de la señal incidente. Esta fórmula supone que la onda electromagnética incide cerca del eje frontal del triedro, generando 3 rebotes internos que resultan en una reflexión máxima. Aplicando este modelo para una frecuencia de 10 GHz, que es la frecuencia de la simulación que vamos a realizar, es decir, que tiene una lambda de 30 milímetros y un lado de S igual a 0,5 metros, se obtiene un RCS de 291,3 metros cuadrados, lo que equivale a 24,6 decibelios por metro cuadrado. Este valor teórico es el que sirve como referencia para validar simulaciones y calibraciones en un entorno real de radar. Para la excitación se ha elegido una onda plana incidente para un barrido completo. En la configuración esférica del vector se selecciona el ángulo azimutal de menos 180 grados hasta 180 grados, en saltos de 0,5 grados, y con un ángulo fijo de θ en 90 grados, es decir, fijado en el plano XY. Esto crea una excitación que, al ser seleccionada, muestra un grupo de ángulos de incidencia de ondas planas como flechas apuntando hacia el origen de coordenadas, como se puede ver en la imagen. Ahora vamos a definir las características del solver SBR+, que en HFSS es un método asintótico que combina el trazado de rayos con corrección de difracción de aristas, PTD, ideal para estructuras de alto RCS. Es decir, tendremos una combinación de dos simulaciones, la SBR+ y la PTD. El trazado de rayos en HFSS lo que se hace es que dispara virtualmente millones de rayos desde la fuente, siguiendo la ley de reflexión de cada plana. Cada rayo rebota cuantas veces haga falta a la superficie de metal, y al final el software recoge cómo y cuántos de esos rayos regresan hacia el radar, sumando sus contribuciones de fase y amplitud. SBR Plus es muy rápido para esta geometría, porque sustituye el mallado fino por el trazado de trayectoria geométrica. En cambio, PTD introduce la corrección de difracción analista, porque el trazado de rayos puro no capta bien la energía difractada en los bordes afilados. PTD lo que añade es una corrección, es decir, extrae las aristas relevantes y calcula su aporte de difracción, mejorando la exactitud en ángulos donde la reflexión geométrica cae a cero. Es decir, PTD es un complemento de SBR Plus para las aristas. Para ello seleccionamos las 3 caras del triedro y hacemos clic derecho en Assign Hybrid, SBR Plus y después SBR Plus Region, lo que nos crea un nodo Hybrid 1 bajo el nodo de Hybrid Regions en el árbol del proyecto, como se muestra en esa imagen.
Para habilitar la corrección PTD disponible en SBR Plus y así mejorar la precisión en el modelado y difracción en bordes, se han extraído los bordes del triedro. Esto se realiza haciendo clic derecho en el nodo de Hybrid Region y seleccionando SBR Plus Wedges y Settings. En el cuadro de diálogo emergente se establece el Maximum Wedge Angle en 135 grados y se activa la opción de Include Cheat Edges. Esto hace que el HFSS indique que tanto las aristas entre caras como con un ángulo menor a 135, lo que incluye las uniones de los triángulos isósceles, entonces los bordes extraídos se muestran como líneas rojas en el visor, como se ve en la imagen. Por esto hay dos configuraciones en la solución. La primera, llamada SBR, que utiliza los ajustes predeterminados en la pestaña de Hybrid, y la segunda, llamada PTD, que activa la corrección de aristas. En la siguiente gráfica representamos el RCS frente al ángulo Φ para los dos tipos de simulación, el solver PTD y el solver SBR. En la gráfica observamos el lóbulo central para pi igual a 0 grados, que ambas soluciones predicen un máximo alrededor de 24,28 decibelios por metro cuadrado, ligeramente por debajo del valor teórico de 24,6 que calculamos anteriormente, que se aplicaba el límite de óptica geométrica. La pequeña diferencia se debe a que el modelo óptico no incluye difracción en borde, mientras que SBR y PTD sí. Dentro de más o menos 35 grados alrededor de Φ igual a 0, la RCS cae lentamente desde el pico porque el mecanismo de 3 rebotes monoestáticos sigue estando activo, aunque el área proyectada del triedro que soporta dicho mecanismo se reduce a medida que nos alejamos del Φ igual a 0. Se observa un pico afilado cerca de más o menos 39 grados, donde la cara inferior y una cara lateral forman un diedro, que entonces se aplica el mecanismo de 2 rebotes. Además aparecen otros picos en 90 grados, 140 y 180, que corresponden a difracción en los bordes y se producen cuando los ángulos de incidencia y observación medidos respecto a las aristas más relevantes coinciden. Esto se conoce como el cono de Keller de uno o varios bordes, que es simplemente la superficie cónica a lo largo de la que se distribuye la energía alrededor de un filo. Comentar que tanto SBR como PTD predicen estas difracciones en los bordes, pero PTD las captura con mayor fidelidad gracias a su corrección específica en las aristas metálicas. Por último, vamos a representar un diagrama polar tridimensional. Así podremos observar la RCS directamente sobre un modelo tridimensional del triedro que hemos simulado. El diagrama polar genera una malla polar coloreada que indica la intensidad de retrodispersión en cada dirección. Así se puede comprobar con qué magnitud el triedro refleja la señal, facilitando la interpretación de los lóbulos principales y los lóbulos secundarios. Vemos un gran lóbulo frontal, en color rojo y amarillo, centrado en 0 grados que corresponde al mecanismo de los 3 rebotes, y alcanza los 24 decibelios por superficie cuadrada. Además, los lóbulos secundarios verdes y azules que surgen de un diedro de 2 rebotes cerca de los 39 grados. Con este esquema de colores se puede distinguir fácilmente las zonas de máxima y mínima retrodispersión. Esta ha sido toda la simulación en la que hemos comprobado el correcto funcionamiento del triedro y hemos determinado cómo el valor de RCS concuerda con el teórico.